Sí. Entonces, pues, bienvenidos a todos, la gente que nos está viendo, mi madrecita, mi tía Marcolina, que se perdió las dos grabaciones Hola a anteriores. todos, buenas tardes, o días o noches, no sabemos a qué Sí, hora lo van a no se ver. saben a qué horas lo ven, pero bueno, Entonces bienvenidos a mejor todos. hola. Sí, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Madrecita, muchísimas gracias por el tiempo, por dedicar el tiempo para esta entrevista. Y pues para seguir como las que ya hemos tenido, pues es una serie de preguntas. Mi madrecita solamente va respondiendo las que mi madrecita considere. Y como Adri, cuando uno no hace una pregunta, ella se las puede hacer solita. Así que, por si de pronto quedan dudas, ella se hizo sus propias preguntas. Entonces, pues importante, madrecita, para empezar, que nos cuente mi madrecita a qué se ha dedicado los últimos años laboralmente, en qué áreas tiene experiencia, qué cosas ha desarrollado, en qué cosas trabajó, para tener una idea. Así como cuando fue mi tía Olga Gallina, que ella hizo todo un recuento así interesante para llegar después a contar en lo que trabajó en el último tiempo. Si mi madrecita nos puede contar así como una breve reseña, digamos, de cómo ha sido su experiencia laboral. Una Claro breve que sí. reseña de 3 horas. Claro. Bueno, muy buenos días, tardes, noches, no sé. Hola a todos, ¿cómo están? Pues la verdad, mi vida laboral siempre se enfocó en trabajo de oficina. Empecé como secretaria en diferentes compañías, después desde que estaba en el banco me dejaron enfocada particularmente en el área de talento humano, que hoy se conoce así, en ese momento era relaciones industriales. Trabajé en la vicepresidencia de Relaciones Industriales muchos años, en la elaboración de presupuesto de gastos de personal, en el control de esos mismos presupuestos. Después pasé del banco a la industria farmacéutica y allí siempre mi trabajo estuvo en el área de la división farma. La industria farmacéutica se divide en diferentes secciones o áreas especializadas y farma es una de ellas, farma es el área donde se trabaja toda la parte de medicamentos para el consumo humano. Entonces, allí trabajé primero como asistente de gerencia, después como analista, después como controller, después como gerente de la división financiera, después como gerente administrativa y financiera, que fue en lo que me desempeñé en los últimos 25 años de mi vida. Estuve trabajando en dos compañías, particularmente en una que era especializada para atender a diferentes compañías farmacéuticas cuando decidieron dar a un tercero el manejo de sus productos para el cuidado primario. Es decir, los productos, perdón, es que hace muchísimo calor, los productos que son bajo prescripción médica y no se venden en la droguería si no se tiene la prescripción, eso se llama cuidado primario. Y la industria farmacéutica, la gran mayoría, se llevaron sus plantas de producción de Colombia, las trasladaron algunas a México, otras a Ecuador y otras se las llevaron a otros países del mundo, dado que en Colombia los costos laborales son muy altos y encarecían el producto para el consumidor final. En aquella época las compañías que hicieron dijeron, bueno, nos vamos a especializar o a dedicar todo el recurso interno de la organización en la línea de cuidado especializado, o sea, los productos que son de venta hospitalaria, que son para enfermedades muy graves, entonces como el cáncer, el trasplante, la diabetes, todas las enfermedades cardíacas, pero ya de cuidado, casi que de cuidado intensivo. Y dejaron, lo demás se lo dieron a terceros, en ese momento se crearon diferentes compañías, generalmente creadas por ex empleados de la industria farmacéutica, y crearon esas compañías que son tercerización de la fuerza laboral. Entonces ellos contrataban los visitadores médicos y le vendían los servicios a estas compañías, algunas con carácter exclusivo, como fue la que yo trabajé, y otras que sí atendían a diversas compañías.
Así yo trabajé, fueron 13 años con una compañía que se llamaba Alianza Farmacéutica, cuyo cliente mayoritario, o sea, casi exclusivo, aunque después nos permitieron en los últimos 5 años trabajar con otras empresas siempre y cuando la línea de productos a la que le vendíamos la fuerza de ventas no fuera competencia directa ni indirecta para ellos. Entonces pudimos trabajar con otras compañías como Allergan, como Sanofi, como el Grupo Pharma, como 3M, pero generalmente, o más bien, el 95% del recurso de la compañía era exclusivo para trabajar con Abbott. Abbott es una compañía norteamericana de la industria farmacéutica. Después pasé a una compañía que se llama Praxis Pharmaceutical Colombia, que su casa matriz está en España, y con ellos estuve 3 años, básicamente, un poquito más de 3 años. Ellos tenían el 99% del tiempo que trabajé con ellos solamente un producto, uno, se llama EpiProt, es un producto para el cuidado de la úlcera de pie diabético, entonces es muy especializada, es un grupo objetivo muy pequeñito al que se atiende de médicos y se hace más que nada relaciones con las sociedades de cuidado de pacientes diabéticos, entonces con ellos se trabaja muy de cerca. Básicamente mi trayectoria laboral estuvo siempre, como lo digo, enfocado en la oficina, en la secretaria de alta gerencia, como se llamaba en aquel momento, o secretaria de presidencia. Después ya le quitaron el cargo a asistente, porque ya era la asistente ejecutiva. Pero básicamente fue eso, pero como digo, mis últimos 25 años estuve en el área financiera 100%, pasando desde analista de planeación y control de negocios hasta la gerencia financiera, que fue el último cargo que tuve debajo de mi responsabilidad. ¿Y qué tal, madrecita? Y dado que todo esto fue como aprendiendo en la práctica, pues básicamente gran parte, digamos, de la vida laboral de uno, cualquier persona que ya lleve varios años trabajando se lo puede ratificar, Adri lo dijo, Diana, todos han dicho lo mismo, es uno va aprendiendo más como con la práctica, como trabajando, que más lo que digamos que uno puede aprender, digamos, en la academia o en una maestría. Claramente funcionan, sirven. Yo confío bastante en las universidades y creo que eso es súper necesario, pero no es la fuente primordial para aprender. Entonces, madrecita, ¿qué tal fue esa experiencia de aprender siempre en la práctica, por ese deseo, digamos, de uno querer saber más o hacerlo? ¿Cuál sería, digamos, un consejo que mi madrecita le puede dar hasta las generaciones nuevas de cómo aprender? Porque pues cuando mi mamá estaba, no necesariamente, no creo que eso era meterse en el YouTube, ni el curso en LinkedIn, ni me voy a Coursera y hago mi certificación, sino esto era libros, biblioteca, no sé cómo era, madrecita. Bueno, básicamente la gran parte de la gente que me está escuchando o que me va a escuchar en algún momento, sabe que yo solamente tengo quinto de primaria y primer año de bachillerato. No tengo más educación formal, por así decirlo. Por lo tanto, muchísimo, yo diría que casi el 90% de mi conocimiento, de mis aptitudes para poder desempeñar y llegar a alcanzar un buen desempeño en los cargos que tuve durante mi vida laboral fueron construidos a base de mi inquietud por aprender, de mi humildad para decir, yo no lo sé hacer, pero si me enseña, con mucho gusto yo aprendo, de dedicarle muchísimas horas a leer, a leer, a leer, y a leer libros que muchas veces ni siquiera entendía porque la terminología que usaban o los signos que usaban, yo conozco el signo más, el signo menos, el signo de división y el de multiplicar. Y ahí paré de contar mis matemáticas porque no las sabía. Y empiezan a usar una cantidad de signos diferentes que yo no conocía, pero a fuerza de leer y volver y repasar y tratar de descifrar cómo llegaban al resultado final, descubría que eso era básicamente el mismo signo o de multiplicar o de dividir, solo que lo llevaban a una potencia mayor o significaba otra cosa. Eso lo aprendí. Tuve la bendición de tener muchos jefes en mi vida, muchísimos. Yo no podría ni siquiera contar cuántos jefes tuve, de los cuales
gloria a Dios, pude aprender mucho de su conocimiento, viéndolos lo que hacían, escuchándolos hablar, escuchándolos analizar cosas. Yo decía, vea, este señor de dónde sacó eso, en fin. Y también de mis compañeros de trabajo. Hubo algunos que de manera desinteresada y muy queridos me enseñaban, otros que no tan amables o no tan queridos, pero igual siempre estaban haciendo las cosas y yo podía ver y entender, analizar cómo lo hacían, de ofrecerme para trabajar durante muchísimas horas extras en unas áreas diferentes a la que era de donde yo estaba, para ver qué hacían esas personas, cómo lo hacían, cómo, o sea, cómo empezaban del paso A hasta que llegaban a la Z. Y posiblemente muchos de lo que yo vi en ellos no lo asimilé tan fácil porque no eran áreas que fueran realmente de mi interés. Por ejemplo, yo sí, cuando trabajé en el banco, fui muchas veces a operaciones, a caja, a muchas cosas, y yo veía lo que hacían, pero pues mi aspiración no era llegar a ser cajero de un banco, ni nada de eso. No tengo tampoco la habilidad para manejo de público. Entonces, pues las áreas que sí me interesaban, que era todo lo relacionado con finanzas, todo lo relacionado con auditoría, todo lo relacionado con control, con supervisión, eso sí me gustaba, entonces lo aprendía. Tenía la facilidad que siempre me ha sido de alguna manera, no sencillo, pero digamos un poco más amigable para mí el aprender viendo. Yo o sea, yo veo cómo hacen las cosas, tengo, bendito Dios, una muy buena memoria, entonces lo grabo o lo escribo, como digo yo, cuando digo lo escribo en mi mente, y después devuelvo la película y digo, espere, ¿qué fue lo que hizo esta persona? Y así lo pude aprender. También gracias a que tuve jefes supremamente estrictos, jefes que seguramente lloré mis ojos muchas veces y renegué y dije, yo no me lo aguanto más, no tengo que, pero realmente hoy día reconozco y recuerdo esos momentos como los momentos de mucho mejor aprendizaje para mí, porque fue gracias a ese nivel de exigencia tan fuerte que tuve de esas personas que decían, Beatriz, es que usted no ha desarrollado ni el 10% de su potencial, hágale que usted puede. Entonces, cuando esas personas me retaban de esa manera, para mí eso era como si me dijeran, la vida es en juego, tiene que hacerlo. Y vuelvo y digo, me costó horas, infinitas horas de aprendizaje, pero lo pude hacer. Entonces, mi resumen final sería, la teoría, la academia es importantísima, sobre todo en países como los nuestros, donde los títulos son de vital importancia cuando uno va a aplicar a un cargo. Pero más allá de eso, es mantenerse en ese cargo, y a uno no lo mantiene el título, lo mantiene el conocimiento, lo mantiene la actitud, lo mantiene el querer hacer la milla más que a los demás les da pereza hacer, el dar más allá de aquello a lo que lo contrataron, porque el que siempre hace exclusivamente por lo que le están pagando, se está negando el privilegio de aprender más de lo que no le están pagando, pero que se va con él el día que se vaya a cualquier otro lugar. El conocimiento se va con uno. Siempre, siempre evoluciona con uno y es el que le permite avanzar, porque el sueldo que le pagan se acaba antes de que se termine el mes, entonces no es así. Muy bien, Pochito, porque es una actitud muy enseñable. Usted es una persona muy enseñable, muy disciplinada y muy buena alumna. Entonces, muy chévere, muy bonito. Y Gracias. madrecita, y si hubiera una o dos personas máximo de las que mi mamá haya dicho, realmente fueron como mentores, como personas que ayudaron muy fuerte en ese desarrollo profesional, ¿quiénes serían? Definitivamente, vuelvo y repito, no quisiera pasar por alto ninguno de los jefes o los compañeros de trabajo que tuve, pero si se tratara de mencionar, yo diría el doctor Alberto Mendoza Arauni en el Citibank y el señor Wolf Kubat en Roche. Son dos personas que si de mí dependiera les haría una estatua en la Plaza de Bolívar para que les rindieran admiración, porque nunca, jamás
le descalificaban a uno su trabajo, sino por el contrario, lo retaban todos los días a dar más, pero no a dar más de la buena manera, no eran negreros, sino inténtalo, hazlo, no te bloquees, no te quedes ahí, piensa, mira, ve más adelante, mira de qué otra manera lo puedes hacer, mira si hay una forma más rápida de hacerlo. No te quedes en lo que ya sabes, no te quedes encasillada en lo que ya sabes, investiga por lo que no sabes porque es ahí donde está el potencial de crecimiento. Yo pienso particularmente que si estas dos personas no hubiesen existido en mi vida profesional, seguramente hubiera terminado después de 55 años de trabajo siendo secretaria de presidencia, pero fue gracias a lo que ellos me formaron, a lo que ellos me retaron, me cuestionaron, me empoderaron también, porque confiaron en mí, que yo dije, por las que sea y como sea lo tengo que hacer y pues con mucho orgullo puedo mirar atrás y decir, Madre del Cielo, qué camino el que recorrí y hasta dónde logré llegar con mi poco conocimiento académico y con mi muchísimo conocimiento en la escuela de la vida, que es la que nos enseña, a veces no tan amable, pero es la que nos enseña las lecciones que nunca se nos olvidan. Claro que sí, madrecita. Y así, por ejemplo, errores importantes, pues porque, como decía Diana, muy sabio, yo creo que uno aprende mucho, yo creo que uno aprende tal vez más de los errores o de las situaciones difíciles, que muchas veces de estar en esta zona de confort en la que uno se siente muy cómodo, en la que las cosas le están yendo muy bien. Eh, Concuerdo 100% con Diana. ¿Y qué situaciones fueron así muy complicadas que Madrecita haya dicho, estas me ayudaron mucho? ¿O qué errores han sido así como muy complicados y que mi mamá dijo, aprendí mucho y eso me ha servido? O sea, me arrepiento, pero definitivamente me ayudaron mucho también a crecer. Sí, yo pienso que no solamente en el campo laboral, sino en el campo personal, familiar, social, emocional, siempre he tenido algo que a veces se convierte en una virtud, pero en su mayoría en una desventaja o en una debilidad. Y es mi excesivo, mi obsesión por el perfeccionismo, mi obsesión por la rectitud, por el apego a la norma, a la ley, al decreto, eso. Y de cierta manera eso me convirtió en una persona intransigente, en una persona no muy buena para negociar cuando hay de por medio valores, principios, dinero, eh, o simplemente como digo yo, la honra de la gente. Entonces eso en mi carrera me cuestionó muchísimo y me llevó a perder un empleo que yo amaba con toda mi alma, que era Roche, porque yo pues trabajé en muchas compañías, pero yo creo que de alma, corazón y vida realmente yo amé a Roche y la sigo amando, o sea, vivo infinitamente agradecida con esa empresa, pero el haberme convertido en la piedra del zapato para muchas personas que según sus normas, según sus formas de ser y los principios y valores éticos que ellos tenían, estaban actuando bien, según los míos no. Entonces, como cuando se llega a esos límites, no hay forma de negociar conmigo, no hay forma de decir, venga, pero venga, no, venga a nada, entonces denuncio, entonces hago, y eso me costó muchísimo trabajo. También un error que yo tengo y es básicamente, me morí en mi vida laboral y igual lo tuve hasta el último día, es que no soy buena para trabajar en equipo, porque no soy buena confiando en el trabajo de los demás. Justamente por el tipo de trabajo que yo hacía, cualquier error significaba dinero, para bien o para mal, bien fuera a favor de la empresa o en contra de la empresa, a favor del empleado o en contra del empleado. Entonces, yo no confiaba en nadie, por lo tanto, todo lo quería hacer micro seguimiento, o sea, a las pequeñas cosas y en eso se pierde mucho tiempo, se desgasta mucho.
ese problema tengo, y además por mi tendencia a la soledad. A mí me gusta mucho estar sola, trabajar sola, analizar sola las cosas, en fin, tomar las decisiones sola. Yo le pregunto a la gente, pero al final siempre termino haciendo lo que yo estaba pensando. Entonces, esos pienso que son errores muy, muy, muy complejos, sobre todo cuando se quiere realmente progresar en la vida laboral, especialmente, incluso en la vida personal. Pero en la vida laboral sí que es importante porque solo no se hace nada, siempre hay que trabajar en equipo. Una compañía nunca es una persona, son miles, entonces pienso que eso me complicó bastante la vida siempre. Claro, madrecita, son difíciles de manejar. Y bueno, o sea, son comunes en general. Trabajar en equipo es una de las cosas que más se necesitan en las empresas y todo el mundo dice, estoy trabajando en equipo, pero realmente trabajar en equipo no significa sentarse al lado del otro, sino pues saber escuchar muy bien, saber recibir críticas, saber manejar los temperamentos de los demás. Y esas cosas, pues, digamos que son complicadas de desarrollar. Eso es lo que los gringos llaman los soft skills, no son tan fáciles de desarrollar. Así que yo creo que son los que más nos cuestan a todos y pues sí, claramente yo, yo creo que todos tenemos un poquito de falencias en esa parte. Y madrecita, si pudiera dar un consejo, digamos, obviamente después de una vida profesional súper larga, y yo creo que llena de éxitos y pues con desafíos muy grandes, pero pues con grandes logros. ¿Qué le gustaría a mi madrecita transmitir o qué, por ejemplo, consejo diría yo, Beatriz Ramírez, me hubiera gustado tener ese mismo consejo, digamos, hace 10 o 15 años atrás? Ya lo sé, ya lo viví, ya lo conocí, ahí ya así lo vi, así lo querí, como dice el presidente, pero ¿qué mi madrecita le gustaría o qué mi madrecita podría darle a los demás? Bueno, tal vez la lección más importante que me dejó mi vida laboral es el que no hay que apegarse a las empresas. No hay que amarlas hasta la muerte, pero tampoco hay que ser indiferente, pues el no me interesa tampoco, pero hay que hacer un balance muy, muy acertado y asertivo entre la vida laboral y la vida personal. A las compañías hay que darle, no se trata de trabajar 16 horas diarias para una empresa, se trata de trabajar las horas que son, pero con un trabajo de calidad, con un trabajo realmente honesto, con un trabajo realmente comprometido. O sea, cuando se dice en Colombia, que es un término que a mí me molesta mucho, póngase la camiseta. Es que somos una familia cuando hablan en las empresas. Yo nunca me sentí familia, ni de la familia Roche, ni de la familia Janssen, ni de la familia Citibank, ni de ninguno. Mi familia es Ramírez Rojo. Pero sí tenía un sentido de pertenencia inmenso con las organizaciones. Y como hoy día, de cuando veo hacia atrás, me doy cuenta que lo que me hacía apegarme tanto a eso era una enorme inseguridad. Era el temor a quedarme sin trabajo. El temor a como no tenía la formación académica que en todo lado pedían, porque cada vez que intentaba buscar máster en no sé qué, sí sé cuánto. Entonces, como yo no tenía nada de eso, yo decía, tengo que cuidar con mi vida este trabajo, porque si me quedo sin trabajo, ¿qué voy a hacer? Ya voy a cumplir X años, en fin, lo que fuera. Y no tenía realmente la certeza absoluta de que no era eso lo que me hacía valiosa, sino era justamente mi esencia, la calidad de mi trabajo, mi compromiso, mi conocimiento, mis aptitudes, mis habilidades, lo que me sostenía. Entonces, le daba demasiado de mí a las compañías, pero demasiado. Hubo épocas de que salía de mi casa a las 7 de la mañana y regresaba al otro día a las 3 de la mañana. Otro podía decir, sí, pero no necesariamente trabajando. Error fundamental.
La mayor parte de mi vida me la pasé sentada en un escritorio, trabajando hasta altísimas horas de la noche, tratando de hacer lo que otros no hacían, como a ver si alguien se daba cuenta de que yo lo estaba haciendo y decían, mire qué cantidad de cosas que hace, que puede, entonces no la debemos sacar nunca o eso. Y un buen día, independientemente de que hubiera trabajado 72 horas al día, igual me sacaron, como me pasó en Roche. Me sacaron al día siguiente de haberme condecorado como una de las mejores empleadas de América Latina. Entonces, realmente en ese momento para mí fue el duelo más grande que yo he vivido posiblemente en el campo laboral. Y de muy difícil aceptación, duré llorando como 8 años por Roche. Y me di cuenta que las compañías realmente, uno es un empleado muy valioso, claro, para eso le pagan, una ficha muy importante, siempre y cuando le sirva a los intereses de la organización. Y la organización no es el logo, no es el nombre, no es la institución, es las personas que en ese momento tienen el nivel de decisión para decir quién se queda y quién se va. Entonces, ahí aprendí que había dejado pasar tal vez la etapa más bonita de mi vida entre los 25 y los 48 años, sentada trabajando únicamente en mi afán de producir, de generar, de dar la provisión en mi hogar que no faltara y tener para las cosas y crecer y aprender, pero todo alrededor de la oficina, ni tanto alrededor de mi familia, ni mucho menos alrededor mío mismo. Entonces digo, no lo hagan, no lo hagan. No estoy diciendo que falten a su compromiso laboral, no. Si uno se compromete con una compañía, se compromete con alma, corazón y vida, pero en las horas que le competen. Y una vez que se terminó esa hora, uno se descuelga completamente, como hice en mi último trabajo, y a ustedes les consta, porque muchas veces, incluso para la familia también no era tan bonito, yo cierro mi celular a tal hora, y yo digo, si alguien se murió, pues igual ya me avisarán para ir al entierro mañana. Y si se enferma, pues si yo no soy médico, no tengo por qué ir. Entonces, apagaba para que nadie me molestara ya cuando salía de la oficina y quería tener ese descanso. Independientemente de que no tuviera nada que hacer, eso no importa, era mi tiempo libre. Entonces, ya me desconectaba. Entonces, darle a cada cosa su espacio. A la familia el espacio, las horas, los minutos o los segundos que se compartan, que sean minutos de calidad. A la empresa, cuando uno esté en la compañía, esté en la compañía, no está pendiente de si ya pusieron a cocinar los frijoles, o, no, nada de eso, porque uno está en la oficina y está realmente concentrado en la oficina. Y lo mismo, una vez que salió de la oficina, pues en la casa no lo llamen a preguntarle qué pasó con la llamada, porque es que la llamada fue allá, en la oficina. Entonces, a eso yo pienso que es mi mayor sugerencia que le daría a la gente joven. Y tal vez una que ya no es tanto sugerencia, sino más un comentario personal, es no se llenan de pereza, no se sientan en zona de confort, no se sientan el empleado del año, la última Coca-Cola del desierto, porque no es cierto. En este mundo hay un nivel de competitividad inmenso, pero inmenso. Y puede que incluso la señora que limpia la oficina tenga unas habilidades que el ejecutivo más importante daría por tener, porque no se trata solo de ser bueno en una cosa, sino tener una integralidad en muchos otros factores. Entonces, hay que dejar la pereza de aprender, la pereza de investigar, la pereza de mejorar, la pereza de ser su autocrítico permanente, de decir, realmente lo estoy haciendo también que estoy satisfecho o hay todavía un área que puedo mejorar. No, pero es que ayer me condecoraron. Sí, pero eso fue ayer. ¿Qué otra cosa puedo hacer para seguir creciendo de aquí en adelante? Porque cada cosa que aprendemos, así no la apliquemos en ese momento, llega un espacio en nuestra vida que nos va a servir. Entonces, a eso los invitaría yo, a nunca conformarse con lo presente,
ni con los éxitos pasados, ni con los éxitos de hoy, porque el pasado ya fue, el hoy se acaba en un ratico. Lo que nos queda de aquí para adelante es cómo nos vemos, cómo nos vamos a proyectar para que realmente esa misma autosatisfacción que hoy tenemos, ese mismo reconocimiento que hoy logramos, lo podamos seguir manteniendo y seguir avanzando en el futuro, que no nos estanquemos. A mí hace 25 años me dieron una medalla y después de eso, no, nunca más. O sea, se estancó. ¿Okay? Claro, madrecita. Y ahora, digamos, como para cambiar un poco para la parte personal y retomar una pregunta que le gusta a Adri. ¿Qué recuerdos bonitos tiene madrecita de la infancia? Uy, muchísimos, mi amor, muchísimos. Bendito sea Dios, tuve una infancia muy linda. A mí no me gusta hablar de las cosas que no fueron tan bonitas. No vale la pena, papito. Eso ya pasó. Pero me quedo con las cosas lindas. Tuve padres maravillosos, abuelos maravillosos, que me dieron cada uno lo mejor que tenía dentro de su conocimiento y su capacidad en aquel momento, dentro de las habilidades, facilidades que tenían o las carencias y errores que pudieron haber cometido. Pero me dieron una enseñanza maravillosa, un hogar lleno de hermanos, porque eso sí, 6 hermanos, unos espacios preciosos para crecer, papito, unas fincas muy lindas, el ganado, los caballos, los paseos al río, cuando eran ríos de verdad, porque hoy son cañitos. La, la, ¿La la, la, comida cómo era? la comida, pues papito, básicamente en el llano las cosas no han cambiado mucho, siempre se ha comido muchísima carne, hoy día ya no se comen tantos animales salvajes como se comían en aquella época, tanto cachicamo, tanto venado, tanto chigüiro, tanta lapa, tanto tinajo, nada de eso se come ya tanto, pero igual se comía muy bien, se hacían unos parrandos hermosísimos de 4, 5, 6, 7, 8 días, donde mientras unos dormían, los otros seguían bailando, todo el mundo cocinaba, todo el mundo hacía, mataban cantidades de animales, hacían amasijos de pan de maíz, de pan de arroz, de pan de trigo, de pan de yuca, de todo lo que a su merced se le ocurra, la chicha, el masato. Y eran unos parrandos que uno de niño, pues no era que supiera bailar porque no aprendí nunca, pero uno gozaba mucho viendo eso. De recordar, por ejemplo, la elegancia, la gallardía, el buen humor de mi papito, su extraordinaria habilidad para hacer amigos, para cantar, para hacer cuplas, acordarme, por ejemplo, como eran Rosa y Olga de pequeñitas. A mí eso me causa muchísima risa, papito, porque es que eran muy diferentes de como yo era, porque yo siempre quise estar con el zapato, la media, el vestido limpiecitico, el pelito, pues mi mamá peinaba horrible con esas trenzas, pero igual siempre bien peinadita. En cambio, a ellas les daba lo mismo estar embarradas hasta los ojos. Olga, pues se metía ese sombrero así hasta por aquí y era negrita, negrita. Y Rosa crespa, absolutamente blanca. Luis, que parecía una lombriz. ¿Recuerdan los espaguetis blancos? Así flaquito, así era Luis. Carlos, que siempre fue tan, como tan valiente, como tan machote, como esto. Inesita, que era la nobleza en persona. Uy, Santa Madre del Cielo. Los hacías a la finca de mis abuelos, los juegos con mis muñecas. Y digo los juegos con mis muñecas porque era supremamente egoísta. Era supremamente egoísta. No me gustaba prestarle mis muñecas a nadie y cuando alguien las cogía, entonces yo ya se las regalaba porque pues es que esa muñeca ya estaba sucia. Ya no, pues esa muñeca ya no era para jugar. Pero sí me gustaba muchísimo eso. Viví mucho tiempo también donde mis tíos de mi papá, pues, de mi tío Arturo, mi tía Leonilde, mi tía Evelia, y de alguna manera, papito, pues cada casa tiene sus normas, sus reglas, pero era como unas vacaciones, irse uno para otro lado. Entonces era muy bonito cuando vivimos en Monterralo. Digo vivimos porque pues sí, yo alcancé a vivir ahí como unos 2 meses, pero yo la mayor parte de tiempo siempre desde muy chiquitica,
estuve lejos, estuve en Sogamoso, estuve en Bogotá o estuve en el internado, del que también tengo muy lindos recuerdos. Todo el mundo dice el internado, uy, qué horror. No, a mí me gustaba y yo vivo muy agradecida con todas esas enseñanzas porque parte de mi formación tan psicorrígida con el orden, con la limpieza, con el aseo, con la higiene, con la pulcritud, con los buenos modales, pues fue esa formación, papito, esa forma de estudiar con las monjitas y con todo eso. Yo era muy chiquitica, pero mi amor por las cosas de la iglesia, por ejemplo. Claro. El ir uno a la iglesia, ayudarla a limpiar, a brillar todos los copunes, a poner las flores, a poner todo limpiecitico, a aprenderse cuánto cantico había, cuánta oración había. Eh, pues eso seguramente a los niños de hoy día les debe parecer así como chistosito. Pero para uno en un pueblo, papito, eso era y sigue siendo, yo así lo reconozco, algo muy lindo, porque pues era lo que uno tenía a su disposición para pasarla bien. Entonces, para mí mi infancia siempre la recordaré como algo maravilloso, con un potencial de experiencias increíbles y que sin lugar a dudas, papito, fueron los formadores de mi carácter. Claro que sí, claro que sí. Qué chévere. Yo voy a cambiar la pregunta. De pronto no quede tan bien formulada porque pues no, la quería, siempre es como que fue lo que más le quedó de la enseñanza de sus padres, Le pero marcó. le marcó. Pero la voy a cambiar. ¿Por qué? Porque me parece que puede ser interesante de esta forma y es, de esas cosas que mi madrecita más admiraba o como que más eran como que le marcó, como dice mi tía Marcolina, de mi abuelito y de mi abuelita. ¿Qué de esas cosas mamá ve reflejadas en mis tíos y qué de esas cosas ve reflejadas en mi mamá? O sea, por ejemplo, uno dice, de mi abuelito, como ahora, no sé, por ejemplo, este sentido del humor o esa picardía en su humor, lo que fuera, pero con cosas puntuales que mamá diga, ya sean mis tíos o de pronto, no sé, hay veces se salta una generación y uno lo ve en los nietos, cosas Sí. así. ¿Qué cosas, madrecita? Bueno, yo diría que la alegría, el buen humor, el ser tan supremamente servicial, siempre con una sonrisa, con una forma de hacer sentir a los demás absolutamente importantes, si lo podemos llamar así. Veo eso de mi papá en Carlos. Bueno, Carlos además, pues su forma de caminar y eso que ya todos Son sabemos que se igualitos. parece mucho a mi papito. Pero ya digamos, Carlos es un hombre supremamente inteligente, sin lugar a dudas, pero la dedicación al estudio, la dedicación a aprender, la dedicación a, a luchar por las cosas sociales, no va a ir a ser hermano de misionero ni nada de eso, pero como esas cosas políticas y eso que le gustaban tanto a mi papá, porque de todas maneras a él le gustaba, él era un apasionado por el Partido Liberal y sus cosas, lo veo en Luis. Y Luis es un hombre muy estudioso, muy investigador. El sentido del humor en general yo creo que lo tenemos casi todos. Realmente es muy marcado en la casa eso. De mi madre, su infinita capacidad de servicio de María Purísima, porque mi mamá, yo no sé, puras vainas nos salvamos de que no convirtiera la casa en ancianato, orfelinato, hospital, Santa Madre del Cielo. Entonces, pero eso de alguna forma nos lo transmitieron a nosotros y no en la misma intensidad, pero se ha ido transmitiendo también hacia la otra generación, ya los hijos nuestros también, en unos en más, otros en menos, pero en general la gente es unida, es solidaria, es eso. Y yo pienso que el valor más grande, papito, que definitivamente está genéticamente marcado en nosotros es la honestidad, porque realmente yo no recuerdo en mi familia casos así dramáticos de problemas de deshonestidad o asesinos o ese tipo de cosas en nuestra familia, gloria a Dios, nuestro Señor no hay, pero yo pienso que eso fue infundido por nuestros padres, como igual es no fumar, porque eso es como tan, que en la casa se ve como tan raro si alguien fuma, yo fui una de esas,
pero realmente casi nadie fuma, entonces yo pienso que eso es una cosa importante. Tampoco hay grandes bebedores, ocasionales algunos, pero así pues el alcohólico, ninguno. Buenos padres, buenos hijos, respetuosos en general, buenos trabajadores, gente muy berraca, muy luchadora. Yo pienso que eso es una impronta que hay en la familia, papito. Y de mis abuelitos, o sea, bisabuelitos. De mis Vistas. abuelos. De mis abuelos, los maternos, porque los paternos no tuvimos la fortuna de conocerlos. Pero de mi abuelito recuerdo su seriedad. Mi abuelito era un hombre supremamente serio. Como yo. Exacto. Muy religioso, muy consagrado realmente cuando eran las épocas de Semana Santa, la Santa Misa todos los domingos, el leer la Biblia, el sentarnos a todos los chiquitos ahí en redondo en el patio de la casa de él a leernos la Biblia y a preguntarnos qué habíamos entendido, y luego él nos explicaba en sus palabras las cosas. De mi abuelita, recuerdos chiquitica, ella muy menudita, una cosita ahí de nada, se paraba sobre muchas piedritas para alcanzar al fogón de allá donde cocinaba para hacer unas arepas, que era una piedra ancha, y sobre esa echaban como para hacer pancakes, hagamos más o menos eso, y quedaba una arepa así grandota, y luego le ponían una pasta de frijoles y cuajada así por encima, y otra arepa, y esas arepas se llamaban arepas de guiba. ¿Y por Y qué me nunca más acuerdo, las volvieron a hacer? Eso se ve no, delicioso, o sea, se escucha súper rico. no, eso era una delicia. El café en leche más delicioso que me he tomado yo en mi vida lo hacía mi abuelita Bárbara. La recuerdo mucho con sus, se amarraban un pretal, que es como un lazo acá, y de ahí colgaba una mochila, y ahí se echaba yucas, avenas, ñames, plátanos, y se iba desde La Vega. Las Vegas normalmente son a las orillas de los ríos, y luego hay que subir montañitas para llegar a la sabana, y de ahí se va uno para las fincas. Y ella se echaba eso así, y mi abuelita debía medir, yo creo que por ahí con 14 centímetros. Eso era una cosa así chiquitita. Debía medir como 1,45, creo. ¿En De serio? Era ahí ¿Tan mi chiquita? elevada estatura. Ajá. Era chiquitiquitica. Entonces, claro, mi abuelita se ponía esas maletas, me parece verla, para ir, también me parece verla ordeñando. Ella cabía perfectamente encunadita debajo al lado de las teticas de la vaca, porque es que era chiquitica, pero ahí ordeñaba. Me acuerdo verla lavar allá en un pocito de un cañito que había, y sacaban también agua de un jagüey. ¿Te acuerdas que tú me hablaste estos días del jagüey? Sacaban agua del jagüey. Yo recuerdo muchas cosas de ellos, pero lo que más recuerdo de mi abuelita era que cocinaba absolutamente delicioso, era muy brava. A mí no me quería, o sea, no es que no me quisiera mi abuelita, no me gustaba estar donde mi abuelita, porque mi abuelita me ponía el oficio, y sobre todo oficios que a mí no me gustaban. Por ejemplo, cargar, imagínense uno cargando. No, yo cogía de rasca esa mochila, entonces ya no se dañaba la comida. Entonces, pero sí era muy linda, y de mi abuelito recuerdo que todos los domingos me llevaba a tomar masato con mojicón. Mojicón eran unos roscones que vendían donde don Juan Antonio Valero, aquí en Targama. Madrecita, y de mi abuelita, que se parece un montón a la hermana, solamente que más flaquita. ¿Ellas se parecían más a la mamá o al papá? No, yo creo que mi mamá se parece más a mi abuela. Tiene más Ok. rangos finitos, eran de mi abuela. Mi abuelito, el que era muy parecido a mi abuelito, era mi tío Santos. Él Ah, sí ok. se parecía mucho. Y para que ustedes tengan una persona de pronto que recuerda más, Jorge Abella. Jorge Abella se parece más a mi abuelo Gregorio. Ok. Fochito, yo tengo una pregunta. Eh, ¿Cuál considera que es el legado que usted está dejando, Fochito? No la herencia, sino el legado. Lo que usted está dejando que trasciende en las generaciones, seamos sus hermanos, sean sus hijos, sean sus nietos. ¿Cuál considera usted que es su legado? Y además, cuando alguien se refiere a usted, por ejemplo, Lalán o Dados, o alguno de nosotros, sus hermanos, o alguno de sus sobrinos, o Bolina, ¿cómo cree que la describimos a usted? ¿Cuál considera que
que cuando uno piensa en Beatriz Ramírez Roa, como le dice mi ángel, es lo que se le viene a uno a la cabeza? Bueno, yo creo que el legado más importante que yo he querido dejar, tanto en mi núcleo familiar pequeñito, o sea, mis dos hijos, en mi núcleo familiar siguiente, que son mis hermanos, mi papá y mamá, en general con mi familia y en cualquier espacio socioeconómico o barrio o vereda donde yo haya vivido, es que me he distinguido. Yo creo que tres cosas me definen a mí perfectamente. Una se llama honestidad. Honestidad a prueba de balas. O sea, yo pienso que no existe en este planeta y no va a existir porque ya no hay espacio para eso. Alguien que pueda decir que yo le quité nunca, ni en tiempo, ni en plata, ni en ninguna forma, nada a nadie. Segundo, la rectitud en mis valores. Mi palabra es un documento, como dice la canción de música llanera. Cuando yo me comprometo a algo, me comprometo hasta con mi vida. Pues yo digo, voy a hacerlo y lo hago así, pase lo que pase, lo tengo que hacer. Y la resiliencia. Yo soy una persona que no me he dejado vencer nunca por los problemas. Me los he buscado, claro, pero yo misma les he buscado la solución. He sido una persona que le he puesto el pecho a la brisa, pero de frente, o sea, yo digo, yo fui la que tomó la decisión, yo fui la que decidió ir por ese o aquel camino. Nunca me he escudado echándole la culpa, ni fue que cuando era chiquita, cuando era grande, cuando me dijeron que no me quisieron, sí me quisieron, mi jefe no me quiere, no me dio, sí. No, no, no. Yo siempre digo, bueno, me equivoqué, ahora lo voy a arreglar. Entonces yo pienso que la gente siempre me identifica como una persona 100% confiable, una persona honesta, una persona absoluta y totalmente responsable, una persona en la que, como me han dicho en muchas ocasiones, se le puede confiar lo que sea porque saben que nunca va a traicionar, nunca va a hacer mal uso de la información o de las cosas que se le confían. Y también me recuerdan, sin lugar a dudas, Pochito, no lo digo con mucho orgullo, por mi mal carácter, porque soy una persona intolerante, impaciente, con cierto nivel excesivo de exigencia, especialmente conmigo misma. Y por supuesto también con los que me rodean, porque no soy una persona de decir, no te preocupes, no lo pudiste hacer, lo haces mañana. No, 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 eso no aplica. Es decir, se comprometió, hágalo porque ¿qué hacer? Entonces, pero yo Pobre creo que así madrecita me de defino. Japón. Y bueno, por ejemplo, ¿cómo madrecita se ve en un par de años más? O sea, porque pues digamos que uno, como estábamos hablando ayer con Adri, que, bueno, todo esto de la pandemia como que trajo un montón de cambios y un montón de adaptaciones y desafíos muy grandes. Y a lo largo de la vida, pues uno como que se ha dado cuenta que puede cambiar muchas cosas. Si uno ya tiene identificado algo, o ya sea porque lo quiere, ya sea porque está mal hecho, o porque lo quiere hacer, pues la idea es como poder buscarlo. Madrecita, ¿cómo se ve en un par de años más? ¿Qué le gustaría tener? ¿Qué le gustaría hacer? O ¿Qué me cómo... gustaría tener, mi amor? Algo que le estoy pidiendo a Dios hace bastante tiempo y estoy haciendo un trabajo realmente fuerte en ese tema. Es en ser un poco más calmada, más tranquila, más relajada, más paciente, más armónica con todo lo que me rodea y con todos los que me rodean. Acá estoy enfrentando en ese momento, hace un mes, un cambio muy, muy drástico en mi vida. Porque mientras yo estuve en Bogotá, de alguna manera sentía que no me había desligado totalmente del trabajo, porque igual me continuaban llamando de la oficina, igual seguía haciendo una que otra cosita, no tanto para que me pagaran, sino más
por mantenerme ahí como vinculada a las cosas que amo hacer, que es pues trabajo. Me encanta. Al venirme para acá, pues es que ya aunque quisiera, no puedo, no tengo el tiempo. Acá hay una demanda muy fuerte de actividad. Estamos apenas organizando la casa donde nos vinimos a vivir. No es que le estemos construyendo, no, la casa ya está construida, pero están los muros. Entonces ahí es que empezar a trabajar en embellecerla, en mirar qué cositas son susceptibles de mejoría para adaptarla realmente a lo que uno necesita. Estamos en temporada de invierno, entonces la lluvia ocasiona algunos contratiempos que hay que estar pendientes. El ambiente es muy lindo, hay cosas que todavía me maravillan en la tarde ver pasar las bandadas de garzas blancas, de garzas negras, de arrendajos, de azulejos, de golondrinas, de mirlas, de loros, y eso es en las tardes, y en las mañanas ellos se devuelven a sus sitios de comida. Entonces, eso me parece lindísimo, escuchar el relincho de los caballos, de pronto por allá muge una vaca, los gallinitas y los gallos creo que no se van a convertir en mis animales favoritos porque tengo unos demasiado cerca de donde estoy y son fastidiositos, pero igual el canto de los gallos, el ladrido de los perros, la gente que como están acostumbrados a vivir en fincas, hablan supremamente duro. Entonces yo estoy involucrada en las conversaciones de ellos todo el tiempo. Me entero de que uno ya le echó la cebolla al caldo. Sí, la vaina para mí es importantísima. Entonces, pero pues es decir, es otro ambiente, es otro mundo, a la vez hay mucha paz, se respira un aire muy bonito, uno se levanta y está el cielo amarillito por un lado, luego se va poniendo azul o gris, depende del día, al final de la tarde otra vez esa cantidad de tonos de colores en el cielo, ver uno tanto verde por todos lados, por allá escondiditas son las montañitas chiquitas, en fin, es eso muy bonito. Entonces, ¿yo cómo me veo en un par de años? Salida de la raza humana totalmente, mira cómo están mis brazos. Eso es algo que no me emociona mucho, pero pues, ¿qué puedo hacer? Yo me negreo en un momentito. Seguramente un poco más vieja, claro, porque el sol también le quema a uno la piel cuando uno viene de estar metido en Bogotá, encerrado, y más ahorita que llevamos año y medio en pandemia y salirme a la puerta. Entonces, pero me veo, me proyecto a mí misma y es en lo que estoy trabajando y tengo que hacerlo y le pido a Dios y a la Santísima Virgen que me ayuden a estar realmente en paz, a estar agradecida de lo que tengo, pero no de lo que tengo en cuanto a la casa, 400 metros, 200 metros, 100 metros o 10 metros, no. Me refiero a lo que tengo en mi vida, mi familia, mis hijos, salud, un terreno amplio para caminar, en fin, ese tipo de cosas es a lo que yo digo lo que tengo. Claro. Y ver que realmente mis hijos puedan venir a visitarme, no quiere decir que los demás familias no quiero que vengan, pero pues yo anhelo más que nada que vengan mis dos hijos, que podamos compartir acá, porque mi sueño fue hacer esto, no tanto por mí, porque yo creo que yo no me voy a quedar muchos años por acá, pero sí que mis hijos vengan, la disfruten, me den su ayuda en venga mamá, porque más bien no hacemos esto aquí o así, me den ideas, me ayuden a proyectar las cosas de una manera diferente, podamos sentarnos, charlar, saber yo más de su vida, contarles a ellos lo que me pasa, o en fin, eso lo añoro yo mucho, porque pues aquí Claro. está Inés, está Rosa, está mi mamá, pero pues ninguno de ellos tiene ni el tiempo y tampoco estamos tan cerquita para pasar de visita todos los días, y no es mi estilo. Entonces, pues eso es lo que... Ay, ¿me dan un segundito? ¿Pueden parar un segundito, por favor? Un segundito. Pues no se puede, pero sí, madrecita, tranquila. Mi mamá se fue. Se salió. ¿A qué hora es la reunión de Gustavo Dados? En media hora más. ¿A las 5:30? Sí, ¿O 5:40? 5:30. Ah, bueno. No, pero ya igual estamos concluyendo con la Fochito, ¿no? Sí. Solamente faltan 25 preguntas.
No, ya no, realmente no. Como una o dos preguntas más, no más que Es eso. fácil. Solo que mi madrecita se fue a hablar por teléfono, entonces, pues como no es que uno lo pueda volver a retomar, No, ya, no, yo creo que la llamaron a algo de ahí de la casa. sí, Y ella no cerró micrófono y cámara, sino que se salió. sí. Yo toca, ahí sí, y después no sé si madrecita se puede volver a conectar y en cuánto tiempo. No Pero sé, pues estuvo bien. sí, es bonito, es bonito. Igual, de todas maneras, esto es un proceso de adaptación realmente para ella. Es un cambio muy grande porque ella llevaba viviendo acá en Bogotá 53 años. Entonces es totalmente citadina. Ah, ya está. Ya llegué. Es Bueno, que había madrecita de una señora Japón. allá en el portón diciendo que aló, entonces me tocó ir a ver qué quería. Ah, No bueno, los oigo, madrecita. No, pero ya, Fochito, ¿sí? Estamos acá. no los oigo, Fochito. No Ah, nos, no sé, no sé por qué no se escucha, madrecita. ¿nos ¿Qué? escucha? No, se No, perdió, pero sí me contesta. Por se madrecita. perdió. Súbale el volumen. No, ya está todo. Pero sí me está oyendo, Fochito, porque me contesta. Hola. ¿Me ¿Y se marcan escucha? ustedes a ver si se escucha mejor? Es Pero que no es se que puede esto no es una marcar. llamada, Fochito. Toca es que Ah, vuelva ok. a entrar al link. ¿Qué sería? Es que yo creo que madrecita no lo puso en speaker. Como es un celular, hay que ponerlo en speaker. O sea, ¿Quién sabe qué hay sería? un... No se oye. Espérate, la llamo y le Ya, digo. bueno, tía. Es claro, toca que propongan speaker, porque mi mamá seguramente lo pone así y pues tiene que hacer así para escuchar. Ya va a ingresar otra vez. Vamos a ver si ya Ahora nos sí, da. mi mamá nos puso un Pero, desafío a ver si podemos editar el video. Ahora sí. ok, Mi madrecita de sí, Japón. ya se le Es escucha que es bien y se le ve bien. por el speaker, claro. Ok. Bueno. Eso, entonces, Entonces, para ¿dónde retomar, íbamos? no, era para retomar cómo se veía madrecita en un par de años más. Y faltaría, digamos, como por ejemplo, de las preguntas que hacen falta sería ¿cuáles son las cosas que a mi madrecita más le molestan de la gente? Y ya. Ah, bueno. La verdad, me voy a enfocar en muy poquitas porque a veces la lista se me hace extensa con ese tema. Pero básicamente, ¿qué me molesta de la gente? La mentira, la gente que trata de inspirar lástima, no puedo. Las víctimas, el que se queja todo el tiempo, no, Claro, tampoco. Y en general la gente lenta, perezosa, el desorden, ese tipo de cosas me molesta mucho y lamentablemente me molesta el ruido. El ruido, claro. la gente cuando hace tanto ruido, me estresa porque empiezo a sentirme como que no me ubico, no me siento cómoda, entonces me pongo de mal genio. Como a mí se me nota 1 kilómetro en mi expresión facial, el cómo me siento, entonces incomodo a las personas porque vea, ya empezó a hacer mala cara, pero es porque no soporto, me estresa mucho, realmente me altera muchísimo el ruido, entonces eso básicamente, pero trato de, ahora lo que trato es, si algo realmente me molesta, me retiro, me voy a otro lado, cambio el tema o simplemente tengo otra cosa urgente que quiero hacer y me voy para no generarme ni mal ambiente ni generárselo a los demás, porque pues lamentablemente
no tengo cara de ponqué cuando estoy sintiéndome incómoda. Entonces, Claro, eso es. Madrecita de Japón. Y bueno, ya ahí como para despedirnos, entonces no sé si mi madrecita le quiera mandar saludos así o agradecimientos o lo que sea, porque pues igual esto va a quedar Claro grabado que todo. sí, claro que sí. Quiero agradecer en primer lugar a Dios nuestro Señor por su amor, por su misericordia, por la familia que me dio, por los dones y las habilidades que me dio, por todo su cuidado y su acompañamiento en todas las etapas de mi vida. Quiero agradecer a mis padres la vida que me dieron, a mis hijos por amarme, por aceptarme y por respetarme con todas mis deficiencias, a mis hermanos por quererme, por ayudarme, por acompañarme, a mis sobrinos, a mis sobrinas, a todos los que han llegado a la familia, los esposos de cada uno de los diferentes miembros de la familia, porque han sido baluarte importante en algún momento de mi vida, cada uno. En algún espacio, estoy segura que en algún espacio con cada uno he tenido un momento de que sus palabras, su sonrisa, un abrazo, simplemente una llamada chiquitica o algo me hicieron sonreír. A veces incluso los memes o las cosas que mandan me alegran el día. Entonces, a todos muchísimas gracias. Decirles que yo realmente los amo mucho a todos. No soy persona de decirlo con frecuencia porque no forma parte de mis habilidades afectivas el estar diciéndole todo el tiempo a la gente que lo amo, pero sin lugar a dudas los amo muchísimo a todos, en forma absolutamente especial a mis dos hijos, de quienes estoy profundamente orgullosa, agradecida, bendecida y honrada, y de verdad, qué dicha, qué dicha, qué dicha. Si me hubiesen preguntado cuál ha sido su mayor logro, yo diría mis dos hijos, sin lugar a dudas, mi obra maestra. Claro que sí, Fochito, ya lo iba a hacer. Ambrosio es una persona que me ha acompañado ya por 36 años en mi vida. Es mi compañero fiel. Es un hombre que está ahí, listo para lo que yo necesite, con su paciencia, con su amor, con su cuidado, con su dedicación. Hoy día ya no tiene ni el vigor ni las cosas, pero va a hacer lo mejor que está dentro de su alcance y por eso yo realmente lo cuidaré y estaré también para él hasta el día que Dios nos permita, sea él o sea yo el primero que se vaya. Claro, Pero de Madrecita. verdad, todos son muy importantes para mí y repito, gracias Señor por la familia que me dio, gracias, infinitas gracias por mis dos maravillosos hijos. Y a ustedes dos, Bueno, muchas gracias Madrecita por de su tiempo Japón. en hacer estas entrevistas. Bueno, Pochito, un beso. antes de que terminemos, yo quiero dos cosas. Una, usted decía que usted no ha sido buena bailarina. Y yo me acuerdo que un día yo estuve con usted y Bolina en Compensar, que nos fuimos a una tarde a pasear allá. Hicieron un concurso de baile y entre muchas parejas que habían, ustedes dos se ganaron el premio por buenos bailarines, porque bailaron muy bien y además porque tenían muy bonito ritmo y se entendían muy bien en el baile, entonces sí baila y Claro. baila muy bonito. Y lo Gracias, otro Fochito. es que quiero que nos cuente qué es un tinajo. Un tinajo es un animal que parece un picure. No mentiras, Fochito. Es un animalito pequeñito, Fochito. O sea, es como yo no me acuerdo muy bien cómo era, papito, pero, Martica, pero era algo así como una mezcla entre un cerdito chiquito y un chigüiro. Era un animalito picudito así de esa raza, como de ese estilo de animales, pero no sé exactamente, no se lo podría dibujar. Es un tinajo. Vea, ¿sí ve? Vea, que es entre un Sí, cerdito y un chigüiro. es extrañito. Tiene cara de Sí. chigüiro y cuerpo de cerdito. Sí, yo me acordaba porque mi papito los traía a veces a la casa y todavía venían vivos. Sí, y son bonitos los animalitos. Bueno, Fochito, Bueno, mil gracias. Mil gracias. Muchísimas Muy linda gracias la a ustedes. entrevista. Un chao, que beso. Bueno, estén un Chao a bien. besito. todos. Chao. Gracias. Chao, Bye, Madrecita Chao, de bye. Japón. chao. Chao, Mositos. bebito. Chao, Chao. chao. Chao, tía. Chao, mi amor.